Bueno, un saludo para todos los que se van conectando. Vamos a esperar otros momenticos para iniciar ya con el tema que nos encuentra hoy. Bueno, yo creo que podemos ir empezando. Aquí ya pues hay varias personas que se están empezando a conectar. Queremos darle un saludo a quienes han compartido esta invitación y estos diferentes ciclos que estamos haciendo desde Polo Joven Antioquia. Mi nombre es Juliana Bernal, soy miembro de Polo Joven acá en el departamento de Antioquia, y hoy tenemos una charla supremamente importante de un proyecto que el Polo Democrático pues ha propuesto desde el diputado Luis Peláez, y que además vamos también como a hacer ese análisis para ver qué tan viable puede ser esta propuesta. Ya recientemente fue aprobada, y mirar pues como todas estas posibilidades que tenemos como empresa pública para el departamento de Antioquia, lo que ahora es nombrado como Calma, esa empresa de cannabis medicinal que más adelante el diputado Luis Peláez, que ha sido el que la ha propuesto y el que la ha llevado a cabo en todos estos espacios, especialmente dentro de las discusiones del Plan de Desarrollo de Antioquia, para así estemos más enterados al respecto. Entonces, le damos un fuerte abrazo y gracias por aceptar la invitación al diputado del departamento de Antioquia por el Polo Democrático, Luis Peláez. Un abrazo, Luis, muchas gracias por estar acá discutiendo con los jóvenes del Polo Democrático y con la comunidad en general que le interesa este proyecto que has llevado a cabo y que has propuesto. Y que a través de este conversatorio lo hagamos viable. Y también le extendemos un caluroso abrazo a Mateo Chavarría. Él es estudiante de química de la Universidad de Antioquia, también es miembro de Polo Joven, y con él vamos a hacer también esa discusión sobre todo el tema del cannabis medicinal, qué tan viable es, y todos pues estos asuntos que nos reúnen hoy. Entonces, a ustedes un abrazo, para que le peguen la saludadita a la gente que se está empezando a conectar. Bueno, un abrazo para todos, un abrazo, Mateo, también por estar, digamos, discutiendo. Yo creo que va a ser una charla muy enriquecida, porque no solo vamos a hablar desde lo político, sino también desde lo técnico, desde lo científico, y por eso Mateo, pues, en esta conversación va a ser demasiado importante para poder hablar mucho desde lo profesional, desde lo científico. A ti, Juliana, muchas gracias por la presentación, un abrazo muy especial desde la distancia a todas las personas que se están conectando. El proyecto ha tenido mucho éxito gracias a la gente, gracias
a que las personas lo han absorbido, lo han interiorizado, han dejado un poco al lado la estigmatización frente al cultivo de la marihuana, frente al cannabis, no solo de uso medicinal, sino que también vamos a empezar a dar discusiones en otras esferas que permitan entender esta planta de una forma diferente, como siempre la tuvimos que haber entendido, como una riqueza natural y no como un problema del Estado, ni un problema de las comunidades, ni un problema de los jóvenes, en ningún sentido. Entonces, pues un abrazo extendido para todos los que se conectan en el día de hoy. Y bueno, me encanta estar interactuando con todos ustedes a través de este medio. Agradezco mucho al Polo Joven, una organización gigante de muchos de los jóvenes del departamento de Antioquia y del país que hacen estos esfuerzos para mantenernos conectados en la actualidad. Muchas gracias. Igualmente un saludo a Luis. Hola Juliana. Saludos a las personas que en este momento están viéndonos. Y aquí pues bastante interesado en ver cómo pueden converger, digamos, aspectos que son socioculturales, económicos, con todo el ámbito científico, que uno a veces tiende como a separarlos, pero realmente en muchos contextos estos tienden como a llegar a algún punto. Entonces aquí pues dispuesto a compartir algunas cosas, dispuesto también de escuchar otras, que Luis nos comparta acerca del proyecto, y no, pues dispuesto pues a compartir acá un rato, pues aprovechando que estas plataformas no nos permiten limitarnos pues a encuentros presenciales. Listo, Mateo, Luis, muchísimas gracias entonces por estar en este espacio. Bueno, vamos a empezar un poco como en son de contextualización, Luis, para que le contemos a las personas que se están conectando precisamente dónde salió esa idea de Calma, por qué la planteaste, ahora si bien también su proceso de meterlo dentro del plan de desarrollo de Antioquia. Cuéntanos entonces de qué trata este proyecto. Bueno, les cuento, esto fue una investigación que llevamos dentro de nuestro grupo de trabajo más o menos año y medio. Dentro de él establecimos una propuesta que era hacer una empresa industrial y comercial de cannabis. Este mercado, estamos hablando de casi 166 mil millones de dólares, según la revista Forbes. La revista plantea que hay un mercado en crecimiento y que hay unas diferentes formas de poder acceder a dicho mercado. La marihuana tiene diferentes usos, el cannabis como tal tiene diferentes usos. Uno de ellos es la medicina. Hay pacientes con esclerosis múltiples, hay pacientes con cáncer, hay enfermedades catastróficas o enfermedades huérfanas que tienen acceso a este uso y representan, digamos, mejoría para los pacientes. Pero no solo eso, hay también buena funcionalidad, incluso extraordinaria funcionalidad en el asunto estético. Hay laboratorios en el mundo que han empezado a investigar, por ejemplo, desaparecer, yo ya estoy un poquito viejito, pero por ejemplo, están investigando cómo desaparecer todas estas patas de gallina y todas estas cosas que yo sé que para muchos puede llegar a ser útil. Entonces, hay un mercado también en lo estético, también hay un mercado en lo médico y hay un comercio en lo comestible. Las propiedades de combinarlo, por ejemplo, con el chocolate es altamente productivo, es altamente bien recibido por el organismo. Entonces, hay muchos usos y bueno, uno de los que no podemos dejar atrás, pues es el cuarto que hemos denominado que todavía pues al menos la sociedad no está preparada para ello, pero también hay que empezar a dar la discusión del uso recreativo, así como en su momento se dio frente al alcohol y se dio frente al cigarrillo. Entonces, en eso, pues presentamos una propuesta de empresa industrial y comercial del Estado con una apuesta cercana a 50 mil millones de pesos. La propuesta fue aceptada en este sentido. Ya está aprobada en el plan de desarrollo bajo una línea de la fábrica de licores de Antioquia. Todavía no se sabe si va a crearse una empresa nueva,
pero a mí me parece incluso mucho mejor porque está creada, pues va a estar al lado de una fábrica que tiene una producción de ingresos de 1.9 billones de pesos. Básicamente yo lo planteo como la fábrica es el hermano mayor y Calma es la hermanita menor que apenas está creciendo al lado de su hermano, que su hermano le va a dar muchos consejos, que la va a encaminar por el lugar correcto. Y si hoy la fábrica produce 1.9 billones, nosotros esperamos que la línea de producción de cannabis y líneas medicinales de Antioquia Calma, pues llegue a producir casi 6 o 7 billones de pesos al año. Eso sin duda representaría un aumento en los ingresos de la fábrica de licores de Antioquia, pero también la idea es que tenga un contenido social, que muchos de los medicamentos que haga la fábrica de licores de Antioquia a través de Calma, pues también sean donados, así como hoy se dona alcohol antiséptico, Calma puede entregar también donativos en materia social a muchos de los usuarios que no pueden comprar los medicamentos porque están por fuera del POS. Entonces, en ese sentido, pues la propuesta ha estado en factibilidad, en prefactibilidad, factibilidad y desarrollo en el plan de desarrollo Unidos para la Vida. Entonces, en ese sentido, pues se presentó dicha idea, estamos muy contentos porque la han aprobado, pero más contentos es porque mucha gente ha empezado a participar sobre ello y eso nos parece correcto. Entonces, ahorita les voy a mostrar algo que nunca he mostrado a los medios, pero entonces para que se queden conectados y nos escuchen atentos, pues les vamos a mostrar cómo va a funcionar, digamos, cuál es el mercado, cuáles son las líneas. Ahorita les vamos a mostrar algo que nunca hemos mostrado, que hace parte del estudio de mercadeo de la empresa y bueno, ahorita lo vamos a presentar. Así que no se despeguen porque esto se va a poner mucho más interesante. Gracias, Julián. Luis, muchas gracias. Entonces recordemos que esto ya se va a llevar a cabo, o sea, es una realidad, es un proyecto que celebramos porque además sería una ganancia pública para el departamento de Antioquia. Entonces, pues precisamente eso nos conviene y nos compete a conocerlo a todos los antioqueños. Y también a nivel nacional, porque me parece que es un aspecto que se podría recoger en otros departamentos. Bueno, Mateo, cuéntanos entonces tú, como estudiante de química de la Universidad de Antioquia, ¿qué dices o qué has encontrado sobre esas investigaciones científicas de las propiedades del cannabis para darle viabilidad a este proyecto que proponemos? Sí, Juliana, si me lo permites, podría responder la pregunta apoyándome en una breve presentación. Entonces, voy a compartirles una pequeña presentación como para profundizar un poquito más en este aspecto medicinal, terapéutico. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre este aspecto con lo que yo denomino la gran paradoja, y es que como Luis mencionaba ahorita, cannabis ofrece gran cantidad de usos. Las semillas, por ejemplo, proporcionan proteínas, aceites, biocombustibles, incluso cosméticos. El tallo, por ejemplo, proporciona fibras para elaborar papel, también para obtener energías, aglomerantes y materiales para construcción, también para preparar sustratos, para hacer ropa. El cáñamo también se ha utilizado desde hace muchos años, incluso pues siglos. Entonces, en fin, la paradoja surge cuando vemos todos estos usos que tiene la planta y vemos que en el país realmente ha habido como más cosas negativas lo que ha traído esta, que es algo que mi percepción es algo que Calma puede empezar a cambiar a nivel departamental y posteriormente a nivel nacional, poder todos estos elementos, todos estos usos y hacer el cannabis algo bueno para el país. Entonces, quise traer esta imagen, que es el primer organismo que tiene el sistema, el primer organismo en desarrollar un sistema endocannabinoide, que se llama las ascidias, porque justamente la gran mayoría de los organismos pluricelulares con este sistema endocannabinoide.
El sistema endocannabinoide no es más que una red de moléculas que denominamos ligandos y receptores celulares que están compuestos por proteínas G, que son proteínas heterotiméricas, y estos receptores están ubicados en la membrana celular de las distintas células de nuestro cuerpo. Son como una especie de cerradura, es algo que utilizan usualmente esta analogía de una llave y una cerradura, en donde la cerradura vienen siendo estos receptores que reciben una llave proveniente del medio extracelular. La llave se acopla a este receptor y genera un estímulo a la célula que conlleva la liberación de ciertas sustancias al medio extracelular. Por ejemplo, en el caso de las células del páncreas, estas células son estimuladas con una sustancia que se llama insulina, que crea las células del cuerpo para almacenar azúcar. Entonces, después de un estímulo, hay como una respuesta que sirve para una función determinada en el cuerpo. Del mismo modo, cuando el cuerpo secreta adrenalina, las células del cuerpo tienen receptores que permiten que esa adrenalina sea asimilada, teniendo como respuesta el aumento del ritmo cardíaco o que corramos cuando estamos sometidos como a una situación de peligro. Entonces, de forma análoga, en el sistema endocannabinoide tenemos unas sustancias que secretamos nosotros y llegan a ciertos receptores ubicados en nuestro cuerpo. Estas sustancias son llamadas endocannabinoides, endo de la raíz griega que es adentro, y digamos que esto es un proceso autocrino porque las células las secretan, pero estas sustancias vuelven hacia la membrana celular. Entonces, digamos que es una liberación autocrina que funciona como comunicación celular empleando mensajeros químicos que son justamente los endocannabinoides. En pantalla tenemos 3 de los más importantes, hay aproximadamente 8 endocannabinoides. Estos endocannabinoides son generados a partir de un precursor que es llamado el ácido araquidónico, que a su vez es producido a través de una ruta de reacciones químicas que empiezan con ciertos ácidos grasos o lípidos. Son el omega 3 y el omega 6, que son derivados de los fosfolípidos de la membrana. Entonces acá estamos viendo, digamos, los 3 más relevantes. Quizás ya muchas personas que están viendo nos han escuchado acerca de la anandamida o el 2-AG, que es el 2-araquidonilglicerol, y la NDA, que es la N-araquidonildopamina. Entonces, digamos que, ¿cuál es la función de este sistema endocannabinoide? La principal función del sistema endocannabinoide es la homeostasis. La homeostasis viene siendo la regulación y la modulación de muchos procesos en nuestro cuerpo, procurando establecer un equilibrio dinámico para evitar excesos o carencias de sustancias que puedan conllevar a una posterior enfermedad, a una patología determinada. Entonces vemos que hay muchas funciones que cumple este sistema endocannabinoide de nuestro cuerpo, como puede ser la memoria, es un neuroprotector, también antineoplásico, de ahí lo que decía Luis ahora, que puede ayudar a personas con cáncer, porque es antitumoral. De hecho, hay estudios que muestran que los fitocannabinoides que ya vendrían de la planta, o sea, son cannabinoides pero provenientes de la planta, esto es el THC, el CBD, estos fitocannabinoides están relacionados con la inhibición del crecimiento del cáncer, debido a que pueden inducir lo que vendría siendo la apoptosis en las células cancerígenas. Entonces, también es modulador del dolor, o sea que puede utilizarse estos fitocannabinoides como analgésicos, también como un antiemético que pueda controlar náuseas, vómitos, pues todo esto es lo que viene relacionado con los estadios en el embarazo en las mujeres. Entonces, digamos que pudo haberse utilizado desde hace mucho tiempo, reemplazando la talidomida y a evitar lo que pasó en su momento con ella, que creó pues una problemática contra Bayer al diagnosticar, pues al recetar a las mujeres embarazadas un medicamento que era teratogénico. Se pudo haber utilizado cannabis si se hubiese tal vez invertido en su momento en investigación y si hubiese desarrollado este tabú. También está relacionado el sistema endocannabinoide con la felicidad, la relajación, estimulación, también controla la temperatura de nuestro cuerpo, es un termorregulador, y además también está relacionado con el sueño, porque el THC, el tetrahidrocannabinol, simula los efectos de la anandamida. Entonces, digamos que esta molécula del THC puede llegar al receptor CB1 y CB2
y estimular, digamos, a las células que genera una señal que es la de inducir el sueño y así disminuir el estado de vigilia. Entonces, también el THC está relacionado con el aumento de hambre. Los que consumen la sustancia lo sabrán. Entonces, digamos que al estimular el hambre ha podido servir también a las personas que están padeciendo de anorexia, que puede ser producida por la inapetencia que causa el VIH o incluso los casos de cáncer terminal. Entonces, acá, con lo que les contaba de la analogía de la cerradura y las llaves, tenemos la cerradura que vendrían siendo estos receptores CB1 y CB2 ubicados en todo nuestro cuerpo, y las llaves que vienen siendo estos endógenos o endocannabinoides, la anandamida y el 2-AG, que son como las más estudiadas hoy en día. Y tenemos, por otro lado, los fitocannabinoides como el THC o el CBD o el CBN, el CBG, hay muchos cannabinoides, todos no han sido estudiados a profundidad y ahí es donde entro diciendo que hay todavía mucho terreno que explorar en esto de los cannabinoides. Entonces, estas llavecitas pueden mimetizar el comportamiento de nuestros endógenos y acoplarse al receptor produciendo una señal. Por ejemplo, el THC y la anandamida, como vemos, tienen una estructura bastante similar, de tal forma que el THC, así como la anandamida, pueden llegar acá al receptor y generar una señal, en este caso el receptor CB1, porque hay que tener en cuenta que hay factores de selectividad. Bueno, hablando un poquito sobre estos receptores, el receptor CB1 está relacionado con el sistema cardiovascular, respiratorio, hepático, con el sistema endocrino, el sistema reproductor. Por ejemplo, con el sistema endocrino, que es un sistema de glándulas y hormonas que también permite el funcionamiento del metabolismo del cuerpo, secreta hormonas tiroideas, que se encargan que tengamos un metabolismo rápido o lento. Una persona hipotiroidea tiene un metabolismo lento, gana peso, tiene problemas reproductivos. Por el contrario, una persona que es hipertiroidea secreta muchas hormonas tiroideas y es una persona que probablemente tenga rasgos de ansiedad o que no absorba bien sus nutrientes. Los cannabinoides, los endocannabinoides están, digamos, ahí para modular la secretación excesiva o carente de estas hormonas. También se ha encontrado que los endocannabinoides están involucrados en la producción de glucosa, de colesterol y de varias hormonas. Por ejemplo, puede regular la producción de cortisol, que se sintetiza en las glándulas suprarrenales. El cortisol en niveles normales controla los niveles de estrés, de inflamación, de actividad del sistema inmunológico, pero cuando hay gran cantidad de cortisol, hay disminución de la libido, hay problemas con el proceso de aprendizaje, causa inmunosupresión, debilita el sistema inmunológico. Entonces, cuando estos niveles se encuentran muy altos, los endocannabinoides están encargados de regular, de modular de nuevo para que nuestro sistema se encuentre en un equilibrio dinámico y pueda desempeñar el metabolismo de una forma más adecuada. De forma análoga, en el receptor CB2 hay actividad que está relacionada con los comportamientos emocionales, digamos que se han encontrado relaciones con este receptor y lo que viene siendo ansiedad, esquizofrenia, depresión, procesos de la memoria. Digamos que también tiene presencia estos receptores CB2 en el hipocampo y en el corte cerebral. Entonces, digamos que el uso de fitocannabinoides está relacionado con la actividad antiepiléptica. Entonces, también sirven para personas, para pacientes que normalmente hay muchos niños que padecen de lo que viene siendo epilepsia refractaria. Estos receptores son la clave para ir a bloquearlos en caso de que necesitamos inhibir una señal que se traduce en ataques epilépticos o convulsiones y esto. Entonces, recientemente también se descubrió otro receptor del sistema endocannabinoide que es llamado GPR55. Todavía no ha sido estudiado tanto como el receptor CB1 y CB2, pero como digo, hay todavía un campo bastante extenso para investigar en esto del cannabis. Bueno, aquí atrás vemos algo que a mí me impacta porque tenemos
un artículo donde nos muestran contenido de THC que se encontró en un material que fue recolectado legal en varias zonas del país. Entonces tenemos los llanos orientales, en el Cauca, en la Sierra Nevada, en el Eje Cafetero. En el estudio dicen que sugieren que el alto contenido de THC en las muestras vegetales en los llanos orientales y el Cauca puede ser un indicativo del empleo de variedades mejoradas. Y concluyen diciendo, lo que genera una gran preocupación en torno a los mayores efectos potenciales de la droga entre los consumidores. Esto es bueno y malo. Malo porque lo que vemos en rojo es evidentemente algo negativo, pero bueno porque vemos que de cierto modo hay un fitomejoramiento de las plantas y esto realmente se está llevando mucho en la investigación a nivel mundial y es cómo puedo yo obtener una mayor producción de estos metabolitos secundarios de la planta, y ya les voy a decir por qué metabolitos secundarios, porque son secretados en estos pequeños apéndices, estos órganos que se llaman tricomas glandulares, que vemos aquí con un color bastante translúcido, diría yo. Acá se secretan los fitocannabinoides. Entonces, son metabolitos secundarios porque la planta no los necesita esencialmente para vivir, sino que los secretan cuando se ven expuestos a ciertos estreses. Por ejemplo, se protegen de los rayos UV, entonces empiezan a generar o a producir bastantes cantidades de estos metabolitos. Digamos entonces que también podrían producir estos metabolitos secundarios al verse expuestos a agentes como microorganismos, hongos, insectos que llegan a atacar la planta, entonces ella los secreta. Y acá vienen los fitocannabinoides de estos tricomas glandulares, que es donde se encuentran en mayor proporción. Entonces hay muchos estudios actualmente que están en torno a cómo producir mayor cantidad de CBD y THC, porque si necesitamos CBD, si la demanda es el CBD y el THC, pues vamos a producir CBD y THC en potencia. Entonces hay muchas formas de hacerlo, unas disminuyendo esta energía de acá a través de procesos de catálisis, en donde se podrían obtener los productos, en este caso los metabolitos secundarios, los fitocannabinoides, con una energía menor respecto a cuando no hay un proceso catalítico. Entonces, hay gran cantidad de metabolitos, al menos 113, como decía anteriormente, acá en la parte izquierda, no sé si están viendo el cursor, de todas maneras en la parte izquierda estamos viendo unas rutas de síntesis de estos metabolitos, en donde tenemos precursores como el acetilcoenzima A, la malonilcoenzima A, que llevan finalmente al ácido cannabidiólico. Entonces, este ácido cannabidiólico es bastante importante porque es precursor a su vez del THCA y el CBDA, que no es más que la versión ácida protonada del THC y el CBD. Finalmente, tras un proceso de descarboxilización, obtenemos los metabolitos que muchos conocemos, llamados THC y CBD. La parte derecha tenemos otro conjunto de los, digamos, más relevantes o los que han sido estudiados, los que han sido más estudiados, estos fitocannabinoides. Y recientemente, hace un par de meses, se encontraron, mejor dicho, un par de estos metabolitos llamados THCP y CBDP, de tetrahidrocannabiforol, y el análogo al CBD llamado CBP, los cuales se les encontró una actividad muchísimo mayor que el THC y el CBD. Entonces, o sea, esto es muy reciente, lo que nos indica que es que todavía realmente hay mucho acá como por explorar. Entonces, se encontró una mayor actividad que probablemente se deba a esta cadena alquílica que vemos en la parte derecha, que está como encerrada. Esta cadena podría conferir una actividad mayor entre el THCP y el receptor correspondiente, lo que se traduce en un mayor potencial terapéutico. Bueno, y ya finalmente, pues ya como para entrarnos un poquito en el aspecto quizás económico, me gustaría hacer un cálculo servilletero, por así decirlo. Entonces vamos a pensar en que tenemos una hectárea para nuestra disponibilidad. Entonces, en una hectárea aproximadamente podríamos tener entre 5.100 y 7.000 plantas. Y supongamos que podamos sacar 3 cosechas por año, cada cosecha de 4 meses.
Entonces, nosotros tendríamos unos costos correspondientes al cultivo y supongamos también que nosotros por cada planta vamos a obtener entre 250 o 400 gramos de inflorescencias y que por cada 4 plantas obtendríamos aproximadamente 1 kilogramo de inflorescencias. Acá van a haber unos costos que corresponden a la transformación, esto es, el llegar de la planta, la flor, de las inflorescencias, hacia un extracto en específico. Entonces, supongamos que tenemos en esta transformación de las flores hacia un extracto en particular un 12 y 15% de rendimiento, que es lo que habitualmente se suele obtener en el laboratorio. Puede ser más, puede ser algo menos, pero entre este rango, digamos que podemos hacer este juego, ¿no? Estos son valores del 2019, no sé con la contingencia cómo habrá cambiado este mercado, sin embargo, pues podemos acogernos a estos valores que son los que estaban pagando la industria cannabis medicinal por gramo de extracto, que oscilaba entre $3.5 y $18. Ahora bien, supongamos que en nuestra hectárea tenemos 5.100 plantas y que de cada planta solamente sacamos 200 gramos de inflorescencia. Y supongamos que nos van a pagar $3.5 por, digamos, cada gramo de extracto. Esto supone 500 kilogramos de aceite o extracto, lo que nos daría la ganancia en dólares que tenemos en pantalla, que se aproxima mucho a $2 millones solo de una hectárea al año. Entonces vemos que es algo que realmente puede ser muy fructífero en cuanto pues, a nivel económico y también entrelazándolo ahí con la salud de muchas personas que realmente necesitan estos medicamentos. Y ya para terminar, entonces, concluyendo con lo que empecé, que viene siendo esto de la llave y la cerradura, vemos una neurona presináptica, que es la que libera los neurotransmisores, y una neurona postsináptica, que es la que activa los neurotransmisores, y los endocannabinoides son denominados neurotransmisores retrógrados. ¿Por qué? Se generan como respuesta a un estímulo. Entonces, la neurona postsináptica, que viene siendo esta que tenemos aquí abajo, sintetiza y libera los endocannabinoides que estimulan posteriormente a estos receptores que se encuentran en la neurona presináptica, inhibiendo la liberación de los neurotransmisores. De esta forma, entonces, por eso los denominamos neurotransmisores retrógrados. Entonces, ya dependiendo como tal del cannabinoide en específico, de la dosis, de la fisiopatología del paciente, el sistema endocannabinoide, digamos que podría tener efectos que son inmunodepresores o efectos que son inmunoestimuladores, que se pueden recoger como en un solo término, que viene siendo inmunomoduladores. Entonces, digamos que pueden ser agonistas y antagonistas, activando o bloqueando los receptores, produciendo o inhibiendo a su vez efectos que puedan, digamos, ser de utilidad para bloquear ciertas señales que están produciendo ciertas patologías en nuestro cuerpo. Entonces, este mercado sería, ante todo, un mercado bastante magistral porque no se puede medicar a todas las personas con una misma fórmula. Hay personas que generan mayor tolerancia que otras. Hay personas que tienen déficit de estos receptores. Entonces, va a ser muy magistral porque según la persona y según su patología, va a ser una fórmula determinada la que se le vaya a entregar al paciente. Entonces, esto sería como a grandes rasgos. No se podría quedar hablando de esto mucho tiempo, pero a grandes rasgos viene siendo como el comportamiento de metabolitos y su relación entre los fitocannabinoides de la planta con los que nosotros producimos y su potencial uso terapéutico. Bueno, Mateo, muchas gracias. Yo creo que nos queda supremamente claro y además, como lo dices, hay otro tipo de propiedades con las que podríamos tratar en este tema, pero si bien entonces tenemos este asunto social y yo le quiero preguntar a Luis, ¿cuál es como esa situación legal del uso de la medicina
o bueno, el uso medicinal del cannabis como tal y qué relación tiene con la política frente al consumo de drogas. Incluso hay una ponencia muy buena, una investigación que hace Carlos Gaviria sobre el tema de las drogas y su asunto legal o ilegal. Y además, Mateo, pues si quiere agregar algo al respecto, sería muy interesante. Bueno, le pediría a los compañeros que están manejando los medios que me facilitaran la imagen, que primero pues felicitar a Mateo por esa exposición, una exposición genial que nos lleva, digamos, a lo científico mucho más profundo, que podríamos profundizar más, pero lo que haces, Mateo, en esta primera parte, déjame felicitarte porque ese cálculo servilletero no es tan cálculo servilletero. O sea, planteas una idea de negocio muy importante que es una de las apuestas que tiene la línea de producción de cannabis y líneas medicinales del departamento de Antioquia. Aquí se las quiero presentar. No sé si de pronto la podemos aumentar un poco. Y bueno, quiero presentarles cuál es, digamos, el resumen de la propuesta de Calma. Es una empresa para establecer líneas de cannabis medicinal en el departamento, un capital 100% público entre el departamento de Antioquia, el IDEA, la gobernación y la fábrica de licores de Antioquia. El mercado. El mercado de cannabis en el mundo crece a nivel global. Se espera que en el año 2025 se expanda hasta alcanzar, así como lo revelaba Mateo, una hectárea puede llegar a, solo si vende aceites, o sea, solo si vende aceites podría llegar a ganar 2 millones de dólares. Pero hay unos productos que son mucho de más ganancia, por ejemplo, los estéticos, el extracto puro que sirve para las gotas, que algunas la conocen como gotas de sueño o gotas para mejorar en parte como el dolor en pacientes, digamos, de enfermedades catastróficas o enfermedades terminales. Y mejora, una de las cosas más bravas es que mejora el dolor en un 100%, o sea, el paciente deja de experimentar dolor y como es una planta, en este caso una planta tradicional, es una planta ancestral, es una planta que siempre ha convivido con nosotros, no tiene repercusiones algunas, o sea, esta medicina alternativa, esta medicina que puede ser realmente nuestra medicina global, pues tiene demasiados beneficios en la parte económica, en la parte agrícola, en la parte, o sea, yo a veces no entiendo es por qué la hemos concebido en algún momento como problema. Entonces, miren las cifras son algo que debemos abrazar, las riquezas se tienen que abrazar en nuestro país. Aprovecho para saludar a todas las personas que se conectan, qué pena hacer esta pausa, pero es importante, a Jessica, a Juan Carlos Carvajal, a Olga, a Edgar, a Yamit, a Paulina Vallejo, a Santiago, a Elkin, a César, a Rubia, a Andrés, a Eduardo, a Elkin, a Juan, a Inés, a todas las personas que en este momento se conectan. Los invito también a comentar en este Facebook Live qué les ha parecido la información, si quisieran ahondar en el tema. Estamos mirando a ver la posibilidad de crear un foro acerca y traer varios profesionales en lo que tiene que ver con cannabis medicinal. Entonces, esa es la empresa, ese es el mercado. Vamos bajando entonces a la tercera parte. En la tercera parte hay un poco, digamos, el asunto legal. El asunto legal, yo les quiero contar que en Colombia la producción, comercialización y distribución de marihuana, porque así lo conocemos comúnmente la planta, de cannabis de uso medicinal, está establecido en la ley 1787 del 2016. En el decreto 613, las personas que empiezan a preguntar por los medios de comunicación, por los medios, digamos, virtuales, que cómo entonces empiezan a sembrar, cuáles son los permisos, cuáles son las licencias. Les quiero contar que la resolución 2861 del 2017 les crea una plataforma virtual para pedirle el permiso para poder tener la licencia para la producción de marihuana con uso medicinal. Con las cuentas que nos hace Mateo, pues si uno tuviera una tierra, yo no tengo tierra, pero los que pueden tener, digamos, tierra, es una muy buena forma de empezar. Y bueno, la parte legal yo se las dejo acá. Insisto, es la ley 1787 del 2016, el decreto 613 del 2017, la resolución que entrega todos los pasos para pedir las licencias
que es la 2891 del 2017 y la resolución 2892 del 2017. Ahí es donde se reglamenta el uso, la comercialización y una de las cosas más importantes, la exportación del cannabis. La empresa industrial y comercial del Estado que se piensa crear con calma va a ser muy importante, pero también insistirles a muchos que quieren incursionar en este negocio, pues que ahí también están todos los soportes por si los quieren incursionar de manera particular. También ahorita dentro de las redes sociales nos preguntaban, y Mateo se adelanta mucho y nos responde una pregunta muy puntual y ¿es importante la investigación y la articulación entre las universidades para estar digamos, en este negocio, en esta comercialización? No es importante, es determinante. O sea, no solo es importante, sino que hace parte del eslabón y por eso el encadenamiento, la idea es crear un centro de investigaciones de cannabis en Antioquia, hacer registro de patentes, apoyar a los productores pequeños, medianos y grandes de cannabis y crear una red y marca de distribución departamental. O sea, en Antioquia, la idea es que nos conozcan no solo por exportar aceites o semillas, que es la materia, digamos, bruta de la extracción de cannabis, sino que empecemos también a generar productos. Insisto, puede ser con la marca Calma o otras marcas, pero que empecemos a generar esa discusión. Hoy Antioquia es considerada por esta propuesta un departamento innovador, un departamento que está ofreciendo una discusión distinta en épocas de pandemia y que esta es una alternativa seria y conducente para poder salir de la crisis e incluso mejorar muchísimo nuestros ingresos. O sea, calculamos que pueden ser 8 hasta 10 billones al año que pueda producir una línea de comercialización y distribución de cannabis medicinal, consumible, estético, y bueno, en un futuro también esperamos que también nos demos la discusión frente al recreativo para que cada uno sea, como siempre ha sido, pues dueño de su cuerpo y pues diga así como dice hoy, fumarse un cigarrillo o tomarse un aguardiente antioqueño, pues también decida fumarse un calma, ¿cierto? Por así decirlo, porque eso hace parte de la libre expresión, de la libre personalidad. El asunto que exponía Carlos Gaviria en esa sentencia tan magistral es que somos dueños de nuestro cuerpo. Y como somos dueños de nuestro cuerpo, de nuestras libertades, pues también somos dueños de decidir qué hacemos con él. Y además, ¿quién dijo entonces? Y eso va a ser una discusión que vamos a tener que adelantar, pero a mí sí me parece que así como alguien se fuma un Marlboro, pues en algún momento alguien se va a fumar un Calma. Déjenme poner, digamos, el nombre en ese sentido, pero hace parte de esa muy buena discusión que va a tener que dar el país, porque las bonanzas y las riquezas y nuestra ancestralidad, nuestras plantas, no son un demonio, no son un coco, deben de ser consideradas una ganancia para nuestro ser, para nuestro planeta, para toda nuestra discusión. Y bueno, y por eso hice ese planteamiento, porque el Polo Democrático, que es mi partido, desde que empezó el Polo, ha hecho su lucha contra las drogas no ha sido una lucha frontal, como ha dicho el gobierno, sino que desde hace mucho tiempo nosotros hemos planteado la legalización en materia de estas drogas, porque sabemos el uso medicinal, sabemos las alternativas que se puede hacer y no puede ser que entonces nosotros los colombianos nos matemos por eso, sabiendo todos los usos que tiene frente al cáñamo, frente a los textiles, frente al uso medicinal, frente a la comida. O sea, tenemos una planta que tiene muchos usos diferentes y decidimos entonces matarnos por un uso que la política tradicional de este país le ha dado erróneamente. Entonces, bueno, insisto, todos los que tengan preguntas en este Facebook Live, pues lo pueden hacer y pues ya le compete a Juliana mirar a ver cuáles podemos responder y cuáles después también se pueden responder. Muchas gracias y de nuevo, Mateo, felicitaciones por esa exposición tan magistral. Muchas gracias. Les recordamos entonces a todas las personas que nos están viendo, gracias Luis por esa aclaración, es supremamente importante y ese debate ya lo hemos hecho, como tú lo dices, dentro del Polo Democrático en sus diferentes instancias, lo hemos llevado al debate público.
Les recuerdo a todas las personas que nos están viendo que vamos a destinar un espacio a lo último del Facebook Live para que estos dos compañeros puedan responder las preguntas o cualquier tipo de cuestionamientos que tengan al respecto. Sabemos que es un tema que ha estado en la estigmatización por muchos años, es un tema nuevo para los colombianos, entonces aquí tenemos expertos tanto desde la ciencia como lo hace Mateo y como ya nos lo enseñó, y Luis que lo hace ya desde el tema público, del tema político. Bueno, Luis, tenemos como otra pregunta y también me parece importante que Mateo pueda dar su reflexión al final al respecto y con todo lo que ya nos ha dejado claro cuáles son esos beneficios del cannabis medicinal. Además, porque me parece importante tocar el tema de cómo, de qué forma, tú ya nos has dado como unos tintes, Luis, de qué forma entonces le podríamos dar funcionamiento a esta empresa Calma y qué papel jugará la fábrica de licores de Antioquia en ella. Me parece que también es muy importante articular esos dos mercados que han dejado gran ganancias para el departamento y deja pues un gran avance a nivel científico y a nivel público y económico al respecto. Les recordamos a las personas que están conectando, hagan sus preguntas, se las vamos a responder al final para que podamos darle una continuidad. Bueno, Juliana, en esta parte voy a ser muy ejecutivo en la respuesta y ya fue aprobado en el plan de desarrollo un estudio de prefactibilidad, factibilidad y desarrollo de la línea y comercialización de cannabis en el departamento de Antioquia. Aún no sabemos si en la modalidad de empresa o si va a ser en la modalidad de línea de producción al lado de la fábrica de licores de Antioquia. Eso dependerá mucho del estudio de prefactibilidad y factibilidad. Cualquiera que sea la decisión, pues vemos que los recursos son muy importantes, que la bonanza en el departamento de Antioquia se tiene que abrazar y pues solo estamos esperando que empiece el diseño de este estudio de prefactibilidad y que empiecen entonces a arrojar los resultados que Mateo muy bien los explica y estamos esperando entonces solo que se dé el resultado del estudio de factibilidad y de prefactibilidad para que empiece entonces el desarrollo de las líneas de comercialización y distribución de los diferentes productos que se escojan para que el departamento de Antioquia los exporte o los ayude en una cadena completamente productiva. Mateo, ¿tú qué piensas de qué tan factible puede ser este mercado del cannabis medicinal en un país como Colombia? Que además hay que tener en cuenta que nuestro sistema de salud no es el mejor, es un sistema de salud precario y que sería una alternativa también para manejar todos estos temas de salud. Hay que también tener en cuenta, y quiero agregarle ahí, y es que hay una diferencia entre el consumo, tanto de forma recreativa como el consumo medicinal, pero también el tema de salud pública. Hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Cuando ya hay que intervenir, digamos, pues en un tipo de adicción que sería, pues, en este sentido, hablando ya en la parte, pues, más recreativa. Pero entonces, sí es factible, teniendo en cuenta este sistema de salud que nosotros hemos tenido tan precario y que ha hecho que los colombianos sufran de muchas enfermedades sin necesidad. Por supuesto que lo es. Es factible porque hay innumerables casos de pacientes que, a pesar de que se ha demostrado pues como el potencial uso terapéutico de la planta, hay pacientes que aún se les siguen recetando medicamentos que, además de ser costosos, no son efectivos y terminan incluso atentando contra esa persona, en el sentido de que, como son tantos medicamentos, por ejemplo, en el caso de personas con epilepsia refractaria, es una densa cantidad de medicamentos que tienen que administrarle incluso a una persona que todavía no se ha desarrollado bien, a niños, y que pues todos estos medicamentos tienen una alta carga que puede deteriorar el sistema hepático de la persona. Entonces, digamos que también considero que hay negligencia por parte de ciertos médicos que todavía siguen recetando toda esa lista de medicamentos a ciertas personas cuando podrían, digamos, decirle, venga, es que de pronto, si usted se toma esta por la noche, estas goticas o no sé, algún extracto, probablemente pueda mejorar la condición, la calidad de vida de la persona.
Entonces, en ese sentido, va a ser muy factible porque esas personas que están padeciendo digamos, tanto económicamente, porque uno no sabe, no todos pueden acceder a medicamentos que son costosos, además de mejorar la economía de las personas, la salud. Eso me parece muy importante porque los precios, pues diría yo que de los medicamentos de cannabis serían más baratos que los que estas personas están consiguiendo hoy en día y que no son eficientes realmente para lo que ellos están sufriendo. Y pienso que también sería bastante factible porque esto permitiría también la financiación de otros proyectos en el futuro. Es algo que yo he notado, es que, por ejemplo, una vez va a un grupo de investigación que está investigando cannabis y le preguntas quién los está financiando y muchos, no digo que todos, porque hay gente que hace proyectos con el dinero de acá, pero hay muchos grupos que están financiados por industrias que son canadienses, son de otros países. Entonces, no es que esté en desacuerdo con esto, pero me parece que acá hay todo el potencial para financiar la investigación y se puede financiar acá. Y digamos que la investigación en ese sentido produce frutos que pueden ser aplicados posteriormente a la industria y ahí puedan relacionarse los dos. Y de este modo, digamos, también facilitarle a los pacientes una mejor calidad en cuanto a sus medicamentos y que realmente sean efectivos, como no lo son muchos hoy en día, lastimosamente. Listo, Mateo, muchas gracias. Bueno, Luis, tenemos una pregunta muy importante y que yo creo que tiene también mucho que ver con esos debates que hemos dado dentro del polo democrático como tal. O sea, ¿por qué es importante crear una empresa pública para este tema, para este proyecto específicamente? ¿Por qué de carácter público y no proponérselo a privados? Bueno, tiene que ver con la respuesta final de Mateo, y es que las riquezas deben de ser públicas, deben de ser de todas. Yo no solo hablo de una empresa industrial y comercial del Estado de tipo público, sino una red de investigación de tipo público, una red de productores que son privados, pero que son ayudados por todo el sector público. Entender que el Estado somos todos y entender que lo público hay que siempre defenderlo, así como hemos defendido EPM, así como hemos defendido la fábrica de licores de Antioquia, pues también en su momento vamos a tener que defender también la empresa pública de cannabis para que siga siendo 100% pública, para que ya no hayan intereses de privados o los intereses de privados sean intereses positivos para el crecimiento de la empresa, para el crecimiento de la industria. A eso siempre se le debe apostar. Entonces, en ese sentido, yo defiendo un capital 100% público, una investigación 100% pública que pueda retroalimentarse y siempre generar ganancias para todos y no simplemente para unos cuantos, o que terminen entonces las investigaciones o las patentes en laboratorios extranjeros y nuestros estudiantes, nuestros profesionales haciendo una investigación para beneficiar a otros países o a otros laboratorios que ni siquiera les van a entregar nunca los créditos de las investigaciones que hicieron. Entonces, por eso 100% pública y bueno, vamos cada vez avanzando un poco más en esta propuesta que ha tenido mucho eco y esperamos que prontamente podamos comunicar en la finalización del estudio de prefactibilidad para empezar ya con el desarrollo de los productos. Listo, Luis, muchas gracias. Entonces vamos a hacer pues como unas preguntas generales para los dos que nos parece también tanto de carácter social como el impacto que puede tener este cannabis medicinal en la población, ¿cierto? Tanto como los que la cultivan o, los que la van a comercializar y también a los mismos consumidores. Entonces, por ejemplo, ¿qué relación que Luis ya lo dijo ahorita, lo dejó supremamente claro, esa relación tan importante que debe haber con el sector académico, pero entonces hablemos de los agricultores, de las personas que han sido todos estos años estigmatizadas porque han entrado en el cultivo del cannabis como tal. Entonces, ¿qué papel van a empezar a cumplir estos agricultores que por mucho tiempo fueron perseguidos e incluso pues con el tema de las fumigaciones que no cuentan con los protocolos de salud? Entonces, ¿cuál es esa relación con los agricultores que podría tener esta empresa e incluso pues el mismo cultivo del cannabis medicinal?
Pueden responderme cualquiera de los dos. No. Mateo, le están hablando a usted, hermano. A mí me parece que tanto con el agro y con otros sectores, digamos que va a haber un trabajo interdisciplinario, porque es que si bien digamos que hay investigación acá y también hay digamos aspectos geopolíticos, pues van a necesitar a alguien que esté tratando las plantas, ¿cierto? Necesitas a alguien que también esté en el laboratorio, digamos ya con lo que vienen siendo las extracciones y demás, pero también necesitas a alguien que esté haciendo las cuentas, o sea, yo pienso que es algo muy interdisciplinario y que evidentemente toca este tema del agro de forma positiva, espero yo. Y pues eso sería como todo, porque es que es, no sé, no me parece lógico pensar en cannabis, que es una planta, y no involucrar al sector del agro, o sea, no tendría como sentido realmente. Entonces, evidentemente va a haber un impacto, espero yo, bastante positivo sobre esto, porque digamos ya todos estos ingresos van a ser legales y se va a generar una mayor cantidad de empleos en torno a personas que puedan tener cultivos, sus cultivos legales, que ya ahora no van a ser, digamos, allanados como se han dado tantos casos y tan constantes. Entonces pienso que es bueno, y más aún cuando tras esta ola de desempleos que ha generado la contingencia, digamos que muchas personas tal vez se van a ver interesadas por eso, porque puede ser una fuente de ingresos clara para muchos. Listo, Mateo, muchas gracias. Luis, ¿algo para agregarle ahí o iniciamos respondiendo preguntas de la gente? No, dale las preguntas y bueno. Bueno, yo creo que esta pregunta podría ser para Mateo. El Kinusuga pregunta, ¿en qué medida o en qué sentido el alto grado de THC es nocivo o negativo? Bueno, como ahorita mencionaba, hay un factor bastante importante, es el de la tolerancia. Entonces, no todas las personas, o sea, todos tenemos un ritmo en el metabolismo, entonces no hay, por así decirlo, una cantidad fija, porque de hecho ni siquiera se han registrado muertes por sobredosis de THC. Otra cosa importante que se tiene que tener en cuenta es un efecto séquito, porque el THC como tal no actúa solo, sino que normalmente su actividad viene acompañada con un conjunto de terpenos, de terpenoides, que son otras sustancias que se encuentran en la planta. Entonces, digamos que puede generarse un efecto sinérgico. Y hay otro aspecto que hay que tener en cuenta, y es el hecho de que el THC normalmente está acompañado de CBD, a no ser que sea una extracción específica del tetrahidrocannabinol. Entonces, digamos que el CBD está ahí como para controlar o modular lo que los efectos psicoactivos del THC. Entonces, realmente es difícil hablar sobre si es posible una sobredosis o tal vez, no sé, algún daño severo que pueda causar eso, porque está el CBD siempre como haciendo ese trabajo de modulación, como venga, usted ya se está pasando, entonces empieza a bloquear los receptores para que el THC no llegue ahí. Listo, Mateo, muchas gracias. Por acá creo que le podría corresponder a Luis. Elkin Márquez dice, ¿a partir de cuándo los cultivos clandestinos de cannabis dejarán de ser ilícitos? Bueno, lo primero es que ya todos los cultivos de cannabis se volvieron ya no son ilícitos, sino que son informales. O sea, no tienen la legalización para poder tener, digamos, su uso. Pero yo creo que ya tiene que empezar a desmontarse el asunto. Primero que sembrar una mata de marihuana es ilegal, ¿no? O sea, ya lo primero que hay que decir es que el autocultivo es legal. El autoconsumo en las dosis que la persona lo requiera es legal. Y empezar a ver sin estigmatización, pues estos cultivos y simplemente yo más que ver un asunto de ilegalidad en los cultivos, lo que hay que empezar a ver es cómo estos cultivos llegan a la elaboración de productos medicinales legales, productos medicinales con todas las respuestas, con todos los permisos del INVIMA, o sea, que entre a la comercialización y distribución legal. No importa cómo se siembre, sino el uso que se le dé.
Entonces yo creo que uno se tiene que concentrar más en esa definición. No importarnos que hayan muchos cultivos, sino a dónde van esos cultivos. Y esperamos que esta propuesta en Antioquia pues logre que muchos de los agricultores que están viviendo en la clandestinidad empiecen a ser grandes empresarios, pequeños y medianos empresarios, y no que la gente los esté estigmatizando por sembrar una planta que es una bonanza a nivel nacional y a nivel internacional. Espero simplemente es que la gente empiece a dimensionar eso y que dejemos de hablar de ilegalidades cuando simplemente estamos hablando de una planta y no de alguien que se roba, por ejemplo, nuestros recursos públicos. Eso sí es una cosa muy distinta y que deberíamos empezar como a diferenciar. Luis, y a partir de eso, Hugo Aguilar pregunta, ¿cómo tienen previsto ayudar al desarrollo de los municipios que ya tienen la licencia de cultivo, transformación y fuente semillera? Bueno, lo que hay que aclarar es que no hay municipios con patentes, lo que hay es empresas dentro de esos municipios. Y eso hace parte básicamente que son pequeños cultivadores o grandes cultivadores y lo que va a crear la empresa industrial y comercial del Estado o la idea de una línea de producción o comercialización es poder catalizar esas semillas. Por ejemplo, 2 millones de semillas se fueron del país hacia otras ciudades del mundo. Eso no es un negocio, eso simplemente es coger nuestra riqueza y exportarla en materia, digamos, en bruto hacia otras ciudades. Eso no tiene nada que ver. Entonces, la idea de esta empresa industrial y comercial del Estado o de esta línea de producción es poder coger a estos pequeños y medianos y grandes agricultores y decirles, vea, así funciona el negocio, asesorarlos, pero además de asesorarlos, volverse como catalizador de esas pequeñas industrias para que entonces le puedan vender el insumo a la fábrica de licores de Antioquia o a la línea de producción y comercialización y poder estabilizar precios, poder abrir unos mercados. Yo les digo, hoy el mercado en Antioquia y el mercado en Colombia, solo hay un solo producto que tiene registro INVIMA y es de una comercializadora internacional. O sea, todo el esfuerzo lo estamos haciendo los colombianos, pero toda la riqueza se la estamos entregando a los laboratorios internacionales. Eso no tiene sentido, no tiene sentido que trabajemos para otros. Entonces, lo que quiere hacer esta empresa o esta línea de producción comercial es que la riqueza se quede en nuestro hogar, se quede en nuestro departamento, se quede en nuestro territorio. Y bueno, van a ser caminos muy duros porque todavía estamos empezando a entender lo lógico, y es que las riquezas se abrazan y no se vuelven problemas. Luis, por acá te preguntan entonces dónde se puede investigar bien el proyecto, si lo tienes en tu página o si tienes un debate al respecto para que la gente pueda indagar más al respecto. Bueno, debido a que muchas personas me han pedido esa información, desde el día martes vamos a poner en nuestra página www.luispelaez.org, vamos a poner un enlace, una parte que se va a llamar Calma. Ahí van a poder encontrar el proyecto, van a poder encontrar y descargar toda la información, la vamos a ir actualizando poco a poco con la información, pero les cuento, eso realmente ha sido una petición más de las personas y por esa razón, pues desde el día martes van a encontrar un enlace en nuestra página de internet, reitero, www.luispelaez.org, y ahí van a encontrar un pedacito de calma y de su proyección y cómo va a irse actualizando. Bueno, ya saben entonces que a partir del martes pueden encontrar toda la información completa en la página del diputado Luis Peláez, ¿sí? Luis, Mateo, muchas gracias. O sea, fueron muchos los comentarios de la gente aportando sus visiones al respecto, lo que han leído, lo que han estado investigando. Entonces, me parece supremamente valioso para que ustedes lo tengan ahí también muy en cuenta.
Mateo, muchas gracias, o sea, nos queda supremamente claro que gracias a la ciencia también y a los avances que podemos tener desde nuestras universidades, le damos credibilidad a proyectos como estos, que además le aportan ese presupuesto del Departamento de Antioquia, y también felicitar a Luis por ser tan buen diputado, por defender los intereses de los antioqueños y las antioqueñas desde que ha estado en la Asamblea Departamental. Entonces, a él muchas gracias. Mateo, de nuevo, muchísimas gracias. Ya saben entonces que vamos a seguir abriendo este tipo de espacios desde la página de Polo Joven Antioquia para que sigamos hablando de diferentes proyectos o de temas que hagan parte de la agenda nacional. Entonces, muchísimas gracias a ustedes dos, a toda la gente que se conectó. Y bueno, espero que sigan las próximas transmisiones. Un abrazo para todos. Muchas gracias.